estamos felices de estar acá. Nos hemos reunido varios profesionales de diferentes áreas para compartir conocimiento en pensamiento al aire. En este caso específico vamos a hablar de salud, de esos tratamientos, de esas necesidades que tienen las personas en el día a día para vivir mejor, para tener unas mejores maneras de reaccionar frente a las enfermedades, y para eso tenemos especialistas de altísimo nivel. Hoy estamos con el doctor Lázaro Agustín Vélez. Él es médico de la Universidad de Antioquia y también es internista de la misma universidad. Además es infectólogo de la Universidad de Wisconsin. Buenas tardes, buenos días y bienvenido. Buenos días, Karina. Bueno, listo para que hablemos bastante de todas las dudas que tengas y que la comunidad tenga. Qué alegría. Bueno, vamos a aprovechar que en Antioquia por lo menos son nada más 25 infectólogos y estamos en uno de los momentos donde los infectólogos recobran realmente todo el valor para explicarnos un poquito estos avances del COVID. Hemos oído hablar muchísimo del COVID, digamos que ya tenemos una saturación, si se puede decir así, de información. Y hoy lo que queremos hacer es un balance después de que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Queremos hacer como un barrido de aquellos temas que hemos podido vivir en vivo y en directo, de qué es una pandemia que nunca nos había tocado a nosotros realmente que era una pandemia. Entonces, vamos a hacer un recuento histórico. La primera parte es, desde que comenzó el COVID, ¿en qué momento se prenden las alarmas? ¿Cuándo se dan cuenta los médicos, la comunidad científica, de que esto es una cosa seria? Bueno, realmente el aprendizaje que hemos tenido con el COVID ha pasado a través de los años. Yo diría que desde que empezó la crisis, sobre todo, por un virus del que no teníamos conocimiento exacto y que apenas estábamos aprendiendo a conocer, había la expectativa de que cualquier cosa podía pasar. Entonces, desde ese momento y después de ver todo lo que pasó en esas imágenes tan dramáticas y espeluznantes que nos enviaban las redes sociales y la televisión y las noticias acerca de lo que pasaba en los hospitales en Wuhan, entonces eso fue lo llamativo, y desde ese momento se empezó a decir, bueno, ¿cuál es el origen del virus? Siempre ha pasado, la pregunta siempre es de dónde partió ese virus, cómo se va a seguir diseminando, a qué se parecía, y para poder definir cómo manejarlo más o menos, y desde ahí en adelante todo ha sido expansión del virus a través del tiempo y viendo cómo se multiplicaba. Todas esas cosas se ocasionaron esa alarma generalizada a nivel mundial. Digamos que para la comunidad científica, cuando pasa alguna cosa de estas, tienen algunos protocolos, tienen una manera de reaccionar, porque digamos que vienen como en una cierta tranquilidad en el mundo, por decirlo de alguna manera, y llega el momento donde esto rompe obviamente con la tranquilidad del mundo, pero desde la comunidad científica hay unos protocolos para pandemia. La gente dice, bueno, esto ya es una pandemia, y se comienza a reaccionar a partir de ahí. Sí, en general, no tanto por lo que llaman pandemia, porque eso simplemente obedece a convencionalismos, es decir, el convencionalismo de que tiene que haber casos detectados en tantos países, tanto número de casos en tantos países, esa es la definición simplemente. Pero el hecho del protocolo inicial y de la diseminación, lo más importante que hace uno primero es que cuando se detectan varios casos, uno empieza a investigar todas las posibles causas. Por ejemplo, en el caso de la neumonía, uno empieza a investigar todos los posibles casos de cuáles fueron las causas usuales, cuáles son las causas usuales de neumonía, y uno empieza a investigar si encuentra que esta que pasó en Wuhan fue causada por una de esas causas normales. Cuando uno encuentra, empieza a investigarse qué otro agente pudiera hacer, hasta que se encuentra algo que suponga un origen común con el coronavirus, con base en las experiencias que había habido previamente en China en el 2000. Fue en el 19. 2000, no, en el 2000, creo que en el 2001, cuando hubo con el SARS-1, que fue como en Guangdong, en la provincia de Guangdong, y alrededor del 2008, 2007, que fue con el MERS, que fue el coronavirus del Oriente Medio, que finalmente daba en camellos y en seres humanos. Entonces, con esos dos se supuso que era un germen parecido, y se hizo el diagnóstico del coronavirus. Se identificó ya el coronavirus 2, el SARS-CoV-2, y ya con ese SARS-CoV-2 empezó a identificarse como era un nuevo virus que pasaba con las poblaciones, lo mismo de siempre. A diferencia del SARS-CoV-1 y del MERS, que es el del Oriente Medio, sí, en estos casos se pudo detectar que había transmisión de ser humano a ser humano, mientras que en los otros solamente
Bueno, también la había, pero mucho menos, que es lo que ha pasado con los coronavirus. Los coronavirus y en general los virus recientes han estado siempre limitados. Por ejemplo, el virus de la influenza, transmisiones de animal a humano, pero la transmisión de humano a humano le da un contexto especial. Si tú miras el número de personas afectadas por el SARS-CoV y por el MERS, generalmente no pasan de 1000, pero estamos hablando de una pandemia ya de millones de casos. Esta es un virus con una tremenda capacidad de diseminarse entre los mismos seres humanos. Así es. Bueno, ya llevamos desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 9 meses. Vamos a hacer un análisis de cuáles han sido esos errores más grandes que han pasado en estos 9 meses. Mira, para mí es una pregunta difícil porque no es claramente, y yo creo que todo eso no lo tienen definido todo el mundo, pero la idea general es que pudiéramos decir de lo que hemos aprendido, más que de los errores. De acuerdo. Hemos aprendido que la neumonía no es necesariamente causada por el virus solamente, sino por la interacción, como todas las enfermedades, por interacción entre el agente, que es el virus, el SARS-CoV-2, y el ser humano, las defensas propias del organismo. Esas defensas propias del organismo producen una reacción inflamatoria evidente que puede ser en cualquier órgano. Hay estudios grandes que hacen en el cerebro, en el corazón, en cualquier otro órgano, pero generalmente ocurre en el pulmón. Entonces, esa reacción inflamatoria induce microtrombos en el pulmón, en la circulación alveolar, y esos microtrombos son los que ocasionan toda la enfermedad prolongada y la no respuesta a ningún tipo de tratamiento, porque como toda enfermedad viral, con el coronavirus es una enfermedad que debiera durar poco tiempo. Entonces, con estas cosas hemos podido aprender que es una enfermedad donde interviene mucho el sistema inmune del organismo, donde buscar unas medidas para mantener o garantizar una buena dirección es fundamental, y también definir las medidas de prevención que son parecidas a las de la influenza y a las de todos los virus de que se transmiten por vía respiratoria, y por último, definir cuáles son los agentes que pueden ayudar a controlar la enfermedad y la epidemia, disminuir menos el virus y que no haya tanto enfermedad. Pero digamos que digamos esta pregunta sale un poquito de lo médico y puede hablarse como desde lo político, lo social y también posiblemente desde lo médico. Y no pues con ánimo de echarle aquí la culpa a nadie, pero ¿qué no se ha hecho también como para próximas lecciones y qué se debió hacer mejor para evitar tantas muertes, o definitivamente en medio de tanto caos se ha hecho lo que se ha tenido que hacer y estas son las consecuencias naturales de esta situación? Yo creo que fundamentalmente lo que uno ha tratado que se ha tratado de hacer en el mundo entero es mejorar las condiciones para evitar la diseminación, mejorar las barreras que nosotros hemos hablado tanto, la mascarilla. La cultura oriental está familiarizada con ese tipo de gérmenes, con el SARS-CoV-1, con el MERS, con los otros coronavirus, y por lo tanto para ellos es muy común tener la mascarilla, pero fíjate que en la cultura occidental la mascarilla nunca se ha utilizado y nos demoramos nosotros más o menos 4 meses en empezar a ordenar la mascarilla para cualquier situación. Eso no es malo, eso es parte del aprendizaje. Yo me demoré más o menos casi unos 2 meses en reconocer que la mascarilla es necesaria para todo el mundo y en cualquier momento. Es decir, yo nunca entendía por qué tenía que ir a los supermercados con mascarilla, por qué tenía que ir a los bancos con mascarilla, y hemos ido aprendiendo todas estas circunstancias. Yo creo que esa situación es la más importante. Y lo del aislamiento en general es otra situación que es buena, el distanciamiento social, el lavado de manos, todas estas cosas que hay que son evidentes, que disminuyen la posibilidad de transmisión. Ahora, hay cosas que hemos exagerado. Yo, por ejemplo, todavía no entiendo para qué se lava uno los zapatos cuando entra a las casas, porque como parte de las precauciones aquí necesita uno limpiarse o desinfectarse o lavar los zapatos para poder entrar a un cuarto, porque es que el virus no se quiere en el suelo generalmente. Puede haber virus en el suelo, pero esos virus generalmente no son susceptibles a transmisión, porque la transmisión se da por vía aérea. Entonces a mí me parece muy raro. Uno no coge con la mano y toca el suelo y se rastriega en el suelo y después lo mete en la boca o en los ojos. Sí, a no ser de ser un niño. Pero decían que el virus permanecía, por eso es muy importante un programa de esos después de que, digamos, pasa el punto más alto de la ola, la cresta de la ola, y es
que se decía que el virus duraba en el periódico 5 días, en los zapatos, y que de esa, digamos que el problema de los zapatos y de haber entrado y de alguna manera tener contacto con el virus había hecho que pasara lo que pasó en Italia, por ejemplo. Entonces yo sí quisiera como aclarar ese aspecto, porque digamos que uno ve médicos incluso que dejan los zapatos afuera de la casa en este momento y se pregunta qué incidencia pueda tener. Sí, yo personalmente soy un poquito crítico con eso. La cosa es que uno tiene que tener claro las cosas. Sí, el virus puede persistir en los pasamanos, sobre todo en los pasamanos de aluminio, en los periódicos, en Ajá. la ropa, en muchas partes puede persistir mucho tiempo, pero hoy es transmisible. ¿Y cómo detectan el virus? ¿A través de cultivos o a través de PCR? Cuando uno detecta el virus a través de PCR, uno está solo detectando los ácidos nucleicos del virus, pero no que el virus esté vivo, ni que el virus tenga todavía Mm. capacidad de transmisión. Solamente está detectando que hay ácidos nucleicos en esas varillas, en esas barandas. Sí, puede persistir 5 días, pero la pregunta es, ¿5 días es transmisible? ¿Durante esos 5 días es transmisible o solamente es transmisible en los primeros momentos? Eso es lo que uno tendría que evaluar, la transmisibilidad del virus, la capacidad de producir enfermedad en otros pacientes. Eso yo creo que sería lo más importante. Pasa lo mismo con el suelo. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que el virus se transmite fácil. Hoy, estoy hablando de hace pocos días, el virus se transmite fácil en ambientes cerrados, pero no tanto en ambientes abiertos. Si Ujú. tú en ambientes abiertos mantienes la distancia o utilizas tapabocas, en el ambiente abierto la posibilidad de interactuar con una persona, inclusive con el coronavirus, no disminuye de forma importante la transmisibilidad del virus. Y la Ujú. cantidad de virus que llega a tu organismo muchas veces es tan poquita que no es capaz de generar infección. Se piensa que los asintomáticos es posible que no tengan síntomas simplemente porque tienen pocos virus en el, en el cuerpo. Puede que no desencadenen el mismo tipo de inmunidad que los pacientes más enfermos, pero de alguna manera lo que alcanzan a desencadenar es suficiente como para generar una respuesta inmunológica. Porque entonces, digamos que si de pronto suponemos que el virus no dura tanto vivo en los pasamanos y en los sitios, ¿por qué se ha regado tanto? Digamos, por qué es más contagioso que la gripa? ¿O es igual de contagioso, pero la gripa no lo mata a uno? Mira, la pandemia del año 2018, que fue por la influenza española, el Ujú. virus de influenza española, duró 2 años y medio. Eh, Mató 18 millones de personas o 20 millones más personas, inclusive que la Primera Guerra Mundial entera. Ujú. Eh, Tú has visto fotos, me imagino, de lo que fue la pandemia de esa época, fotos en la metrópolis bogotana, por decirlo así, de cómo todas las Ujú. personas andaban con pasabocas, con tapabocas y todas las cosas Sí. para tratar de evitar la infección. En este momento se están utilizando las mismas medidas epidemiológicas que se emplearon en ese tiempo, pero con más razonamiento. No es que se trate de que el virus no esté generando enfermedad, sí, con seguridad, pero hemos aprendido quizás a lo largo de los años, quizás un poquito más cómo aprender a manejarnos en estas situaciones en general. Lo que pasa es que es muy difícil contrarrestar el quehacer del ser humano con una pandemia. Tú me Ujú. contabas Claro, antes de tu amiga que está desesperada de salir. Sí, en piensa el que encierro sí, del sí, sí, sí. confinamiento. Y eso es muy Ajá. natural. La inmunidad, Entonces, la inmunidad de rebaño. Entonces ella me hablaba que bueno, que se mueran los que tengan que morir, pero que salgamos. Entonces también para que hablamos, para sí, que muy hablemos un posiblemente poquito de cómo es esta inmunidad de rebaño. a lo largo del tiempo la inmunidad se va formando en distintas poblaciones y esa inmunidad se va traspasando de persona a persona. Si tú estás inmune, tú ya no tienes riesgo de generar la infección en otras personas y esa inmunidad hace que le vayas pasando de alguna manera la inmunidad a los pequeños y a las personas, a los vecinos. Es Y una esa vacuna natural. es una especie de vacuna natural que se va estableciendo o el virus se va debilitando también. No es muy claro cuál es el origen, o por lo menos yo no lo tengo muy claro cuál es el origen de la inmunidad de rebaño, pero funciona más o menos después de que el 70% de la población está inmune. Ahora, el Ujú. problema con esta enfermedad es que nosotros no sabemos esa inmunidad después de adquirir la infección, cuánto tiempo va a durar. Sabemos que a los 4 meses ya no se detectan anticuerpos. Esperamos que eso funcione más tiempo porque
no solamente la defensa es las defensas funcionan por los anticuerpos, sino por lo que llamamos inmunidad celular, o sea, la capacidad de algunas células de memoria de tener respuesta inmune. Entonces, cuando se exponen de nuevo al virus, ellas pueden ser capaces de producir los anticuerpos y de producir los mecanismos necesarios para que el virus sea controlado. Entonces, esa es una forma de hacerlo. La inmunidad natural necesita que más o menos el 70% está establecido. Y nosotros, de hecho, en algunas ciudades estamos cercanos aparentemente. Yo por eso creo que la epidemia o la pandemia es una enfermedad que va a durar posiblemente en la misma forma, más o menos unos 6 meses, y a partir de entonces va a empezar a disminuir significativamente. Precisamente por eso. Hay ya ciudades en Colombia que han comenzado a mostrar, digamos, una mejoría en cuanto a esa inmunidad, hablábamos ahorita, ¿cierto? Hay 2 estudios recientes, hay un estudio reciente colombiano que evaluó la inmunidad en Medellín, en Leticia y en Barranquilla. En Leticia y en Barranquilla estaba alrededor del 55% de la población tenía anticuerpos. Eso no quiere decir que el 55% todo lo tenga, pero por lo menos el 55% de la población que ellos testearon, yo no sé, no recuerdo exactamente qué criterios tuvieron para analizar las distintas personas, pero es significativo. En Medellín fue ya 27%, ajustado, creo que fue 25% y ajustado fue 27%. O sea, 27% de la población en Medellín ya tiene los anticuerpos potenciales. Ahora, es posible que haya gente por encima de ese 27%, más allá, que tienen inmunidad, aunque no tengan anticuerpos. La anticuerpo es una manera de acercarse a esa medición de la inmunidad. Lo mismo que la inmunidad de rebaño, para poder lograr la inmunidad de rebaño, pero no es la única forma. Habría manera de hacer otras cosas. Perfecto. En la unidad de microbiología, cuando yo estaba como en noveno, la profesora de biología decía que no hay enemigo pequeño. Y yo pienso que esta es la oportunidad perfecta para darse cuenta que así es. Este virus transita, leía yo en estos días en la BBC, que transitaba como un virus de transmisión sexual. Hablemos un poquito de eso, si eso sí es verdad y en qué se parece y cuál es la diferencia. Pero ¿cómo que en transmisión? No entiendo muy bien cómo... Que opera, lo que decía el artículo era que su manera de operar, de actuar, era como un microorganismo de transmisión sexual. ¿O eso no es cierto? Bueno, no entiendo en qué sentido lo dicen. Lo que sí entiendo es que el virus, cuando llega a los receptores de la nariz, los receptores de la enzima convertidora a la angiotensina, los que llamamos en español ECAS, en inglés ACEs, ACEs, esos receptores es donde se pega la proteína spike, la proteína, la espícula, la espiga del virus, se pega y empieza y genera la entrada a las células para poder organizarse. Yo pienso que esa es la forma como lo hace, eso es lo que yo entiendo que es del virus, pero no, pero no veo cómo toman las cosas con la no hay ninguna acción. Bueno, hablando de eso, digamos que yo he recibido todo tipo de WhatsApp, de mensajes por correo electrónico, inclusive diciendo que si hay, digamos, que la bacteria, que este virus es absolutamente resistente pues que no resiste mejor las temperaturas altas, que si uno tuviera una terapia de vapor de agua, que si uno toma ciertas bebidas, eso disminuye la posibilidad de que sobreviva en el cuerpo. ¿Eso es cierto? Es algo muy interesante que se ha estado tratando de estudiar. Por ejemplo, en estos últimos días vi varios artículos de sustancias que están tratando de hacer que se pudieran aplicar por vía spray nasal están estudiando las que pudieran adherirse al epitelio respiratorio superior y desde el epitelio superior impedir la replicación del virus o la entrada del virus a las células, como que copen los receptores AC2 que te dije ahorita, y esos receptores ya están copados y no van a permitir la entrada del virus. Sería una forma de hacerlo. También en estos días encontré otro artículo que está sugiriendo algunos medicamentos con anticuerpos monoclonales específicamente que disminuyen la cantidad de virus que la persona que es portadora del mismo excreta y transmite. Eso es muy interesante, esos son enfoques distintos de tratamiento. Pero, o sea que sí es cierto que si uno tiene unos vapores, si uno se tiene la oportunidad de tener vaporizador... En teoría pudiera funcionar, pero no necesariamente en la práctica. Entonces yo hasta que no vea estudios que me muestran eso, y eso hasta que no lo confirmen, yo pues pensaría que es otro enfoque distinto que vale la pena mirarlo. Pues que además no es dañino, pues digamos que nadie... Exactamente, si son enfoques, si son vapores, si se van a meter...
Pero en estos días tuviste un meme que hay por ahí que dice que para el coronavirus lo que es bueno, unas gotas de formol, unas gotas de cocaína, unas gotas de marihuana, unas gotas de... No, Pues dice, por sí, Dios, ¿qué es claro, esto? claro, 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 pero es que te hace de todo, pues no, Trump no decía que se Exacto, tomaba límpido, entonces le quitaba. exacto. Por ejemplo, Sí, para no sí, ir muy sí. lejos. Sí, 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 pues digamos Exactamente. que se ha especulado y se ha dicho de todo y se ha hecho de todo. Bueno, hablemos un poquito de la vacuna, esos efectos de la vacuna. eh, ¿Qué se sabe de las dos vacunas que están en ese momento como más aprobadas o más reconocidas en el mercado? ¿Cuáles son esos efectos secundarios? ¿Qué tantos mitos hay alrededor? ¿Qué tanto no lo Las es? dos vacunas tienen de interesante que están trabajando un nuevo estilo de vacunas que es con el RNA mensajero. O sea, lo que están inyectando es mRNA mensajero que es capaz de estimular entrar a las células de los de los respiratorios, a través de los receptores, y en las Ujú. células generar esas proteínas que generan la inmunidad en el hospedero. Entonces, desde ese punto de vista es novedoso. ¿Qué es la cosa con esas vacunas? En general, los dos estudios de fase 2 que hicieron, hasta donde yo recuerdo que fueron más o menos con 30.000 pacientes ambas, mostraron eficacia alrededor del 95%, lo cual es bastante Alta. tranquilizante, Ujú. alta. Y la otra cosa significa que hay vacunas que, por ejemplo, tienen una eficacia del 70%, o sea que a 30 de cada 100 que les ponen no les sirve para nada. En Sí. este caso estamos hablando del 95%. Y la otra pregunta que había era, bueno, pero es que esto es una tecnología nueva, eso a lo mejor puede afectar, ocasionar al hospedero algunos problemas. Entonces, a lo mejor pueden tener efectos adversos dañinos. Ninguno de los dos estudios logró demostrar efectos adversos significativos. En general era dolor en el sitio de la inyección, una respuesta inflamatoria leve, dolor de cabeza, mialgias, o sea, dolores musculares, desaliento, pero cosas que pasaban en 24 a 48 horas. Eso era eso es lo usual. Y eso es lo usual en cualquier vacuna, inclusive cuando uno pone placebo. Eh, entonces a mí no me parece que haya ni gran problemas Sí, así es. adversos desencadenados con las vacunas. Ajá. Y a uno le preguntan, ¿usted la pondría? Y dice, pues hombre, yo por lo menos en este momento no veo ninguna razón para no ¿Usted, ponerla. usted se pondría la vacuna? Sí, sí, sin lugar a Ok. dudas. Ajá. Ahora, Ah, es posible que eh, con esto de las vacunas hay que tener mucho cuidado. También lo hablamos antes del programa. sí. Lo que pasó, por ejemplo, en Carmen de Bolívar. En Carmen de Ese es un Bolívar muy buen ejemplo, sí. todo el mundo está diciendo que en Carmen de Bolívar la vacuna generó desmayos en las niñas Ajá. prepúberes o en la adolescencia y todas las niñas se morían. Pero posiblemente lo que se ha estudiado y esos defectos, esos efectos adversos nunca estaba descrito en ninguna parte con la vacuna del papilomavirus. Lo que se sabe en Ujú. ese momento, lo han estudiado varias veces, es lo que pasó realmente allá y parece ser una reacción de tipo comunitario, una reacción, una especie de reacción histeriforme Como una histeria ocasionada por colectiva. una histeria colectiva Ajá. ocasionada por la vacuna, pero Sí. realmente no había ninguna cosa por el estilo porque no estaba reportada en ninguna parte del mundo. Perfecto. Eh, entonces es muy fácil decir que es que aquí no se mira con cuidado, que la comunidad tiene error, sí, es posible que haya habido alguna cosa, porque no, normalmente las vacunas, como el arroz o como las espaguetis o como cualquier otra Tienen comida, su no son tiempo. inocuas. Cualquier Sí, cosa puede producir reacciones alérgicas. Entonces las claro. vacunas en una persona específica puede producir reacciones adversas, puede producir, desencadenar antígenos o permitir el ingreso de antígenos al organismo que ataquen el sistema o que sean tomados por el sistema inmune y juntos produzcan una reacción de autoinmunidad que sea dañina para el ser humano. Pero si lo miramos en un contexto gigante, o sea, un contexto macro Sí, para la salud universal. pública en general, la cosa es muy saludable. Yo, por ejemplo, por ahora no tendría ningún problema en vacunarme. En esos Perfecto. 30.000 personas no se logró ningún efecto adverso secundario, creo que fue en 1 o 2% Sí, máximo. porque había, Ahora, había, había unos casos específicos que son muy alarmantes y que aunque sea uno se llena de angustia y es que había tenido una parálisis, pero puede haber exacto, pero eso fue funcionado con al la de parecer. Oxford. Esa fue Ajá, con la la de de Oxford. Oxford. Ajá, Lo que uno esperaría es que no hubieran ocasionado esas cosas. Entonces, uno que tiene que hacer, lo que hicieron en Oxford, entiendo yo que fue parar la cosa y estudiar bien el caso, qué fue lo que sí. pasó. El caso Ujú. se debió a la vacuna, se debió a otras cosas distintas, porque es que a uno le puede suceder una parálisis en cualquier momento. Pues no es claro, lo único que había mediado antes fue la vacuna, entonces uno dice, bueno, a lo mejor fue la vacuna, entonces
uno revisa el caso con los expertos y mira qué probabilidades hay de que la vacuna haya desencadenado alguna de esas enfermedades, pero por ahora que yo sepa, eso no está No está claramente definido. Y los efectos perfecto. adversos que desencadenan las vacunas, me parecería que sí, es posible que si estudian 10 millones de personas o 5 millones o 1 millón de personas va a ser diferente que con las 30.000 que inicialmente se estudió. Fueron 15.000 Sí. placebo y 15.000 de la vacuna. O sea, son muchos más, pero realmente solamente los estudios de fase, pues en la fase 3 de la experimentación, cuando uno aplica la vacuna ya todo el mundo y ve qué pasa y le hace seguimiento, eso se va a obtener la Es capaz de respuesta. ser Porque recuerda, más fuerte espérate un ese. segundito, recuerda que cuando las vacunas tomaban 10 años Ujú. para desarrollarse. Y esos 10 años Sí. incluyen todas las fases de experimentación. Ahora en solo un año llevamos todas las fases de experimentación, entonces ya es muy difícil decir qué va a pasar con la vacuna. Nosotros sabemos qué pasó con la vacuna a 1 mes o a 2 meses, pero no sabemos qué pasó con la vacuna a 1 año. ¿Por qué? Porque que nunca se ha puesto. Sí, Apenas, por supuesto. apenas hace unos pacientes que les puso hace muy poco. Pero yo pues no Perfecto. tendría problema con Bueno, eso. entonces vamos a ir haciendo un resumen como aquí ejecutivo de todo lo que hemos hablado Me para poder encanta. ir acabando porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces vamos con esto. Digamos que no estar, digamos, estar en sitios abiertos, conservando el distanciamiento social, no entrar en pánico, tal vez no sea tan efectivo lavar los zapatos y ser tan excesivo con ese tema de los zapatos porque posiblemente la bacteria, el virus no permanezca ahí tanto tiempo. No descartar la posibilidad de hacerse unos métodos alternativos que no sean dañinos para las personas porque podrían ayudar posiblemente como el tema de hacerse las vaporizaciones, tomar la vitamina D, que eso no, la vitamina D que de eso no hablamos, que eso también tengo entendido que es bueno. Sí, es bueno. Vitamina D. ¿O vitamina cuál? No, lo que normalmente hacemos en los ricos es la C. La C, Pero vitamina C, vitamina C. Yo estaba con problemas del alfabeto. Eh, Pero eh, hasta ahora, mira, hasta ahora no ha habido ningún trabajo. Inicialmente, cuando empezó la pandemia, y me perdonas que en este momento me meta, alargue un poquito la cosa, cuando inició la pandemia, una persona muy seria desde el punto de vista científico, a quien es reconocido por muchos de nosotros como un ídolo, era el doctor Didier Raoult, el francés. El francés publicó bajo su nombre, bajo o el nombre de otras personas con su equipo, pero su nombre su respaldaba al autoría. final de la lista de doctores por los primeros estudios en Francia con el uso de hidroxicloroquina por la experiencia que da con SARS-CoV-1 previamente Uh -huh. y además de eso con acitromicina. Esos estudios, todos, uno pensaba, esos estudios muestran que esas cosas sirven, pero cuando los vimos en estudios grandes y controlados, con todos los recursos que uno necesita, se dieron cuenta que la hidroxicloroquina ni la acitromicina servían para nada. Uno lo que tiene que hacer es la acitromicina es un antibiótico que sirve si uno tiene infecciones por gérmenes que sean sensibles a la acitromicina. Si no Sí, tiene infecciones por esos gérmenes no va a servir. de acuerdo. Entonces, ese es el ejemplo de lo que te digo. Y así ha ido todos los otros tratamientos. En este momento los tratamientos que uno puede darle, lo que me llaman cada rato y me dicen, doctor, es que tenga coronavirus, que me llama la hermana, el cuñado, que tiene coronavirus, y no, ¿qué podemos hacer? Ya, vigílelo, Pero bueno, simplemente por supuesto. consígase un pulsioxímetro para mirarla, para estar vigilando 4 o 6 veces al día la concentración de oxígeno en la sangre, que se evalúe diariamente la capacidad de hacer ejercicio. Yo les enseño un ejercicio que se llama el de la silla, que es para sentarse varias veces en un minuto, como para uno, pues en forma de guía, podemos saber cuántas veces es capaz de hacerlo y si eso se va deteriorando, se mantiene estable. Ajá. Eh, Y si se deteriora, ¿qué pasa? Tenemos un minutico más, pero entonces, para que la gente le quede claro eso, se No, para y se sienta, se para y se sienta. si se va deteriorando y el oxímetro y la oximetría va bajando, entonces es hora de que consulte al médico en urgencias, ¿Y porque cuánto entonces tiempo tiene que pasar? porque en mi Porque, opinión la mayoría de los pacientes deben estar en la casa, ok, especialmente perfecto, controlándose de esta súper. forma. Listo. Es Entonces, una para forma terminar feliz. aquí el resumen, porque ya me están diciendo que esto se acabó, infortunadamente. Entonces, en la casa, los pacientes preferiblemente en la casa, porque en el hospital eso ahorita lo habíamos hablado, tal vez se puedan enfermar más y se puedan contagiar de más enfermedades, estar cuidándose y digamos que hay cierta tranquilidad todavía con la vacuna, teniendo en cuenta que estamos en un periodo de experimentación. Entonces, bueno, no, ese tema es muy apasionante, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado acá. Esperamos próximamente seguir hablando y seguir hablando de la maravilla de haber acabado con el coronavirus y hacer un balance general cuando todo esto acabe. Pronto. Me encanta, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, nos vemos próximamente para que sigamos hablando de salud. Donde quiera que estés, déjanos tus comentarios, tus opiniones y en lo que podamos ayudarte, cuáles son esos temas que te gustaría que nosotros resolviéramos. Así que hasta la próxima y chao, chao.